Bueno, habíamos llegado a algunos resultados para integrar sobre algunas regiones que no sean rectángulos, regiones que llamábamos de tipo 1, tipo 2. Entonces, bueno, una región de tipo 1, pues se ve más o menos así. Es cuando la primera variable, o sea, la x, está acotada entre dos constantes, a y b, y la segunda variable pues la tenemos acotada entre dos funciones continuas que dependen de x, ¿no? Entonces la región de tipo 1 pues se ve, bueno, se describe de esta manera, donde alfa y beta son funciones continuas en el intervalo a, b. Y entonces, bueno, por un ejercicio de los primeros temas, conjuntos Jordan medibles, se muestra que este conjunto sí es Jordan medible, en la región de tipo 1. Y bueno, aquí faltó cambiarle. Y siempre que tengas una función continua en este conjunto Jordan medible, pues la integral se puede calcular por medio de integrales iteradas. Algo parecido a lo que teníamos con rectángulos. Y bueno, también hablamos de las regiones de tipo 2 en R2, que esas son, bueno, se ven de esta manera. Entonces ahí, pues la segunda variable es la que está acotada por dos números reales. Y la primera, pues está entre dos funciones continuas de y en el intervalo c, d. Y entonces igual aquí, pues puedes hacer la integral, bueno, calcular la integral sobre este conjunto Jordan medible por medio de integrales iteradas. Entonces, eso es lo que habíamos visto en algunos ejemplos. No siempre es buena idea calcular la integral de esta manera. Vamos a ver un pequeño ejemplo de eso. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Quiero calcular la integral de la función menos x más 3y sobre la región D. Es la región encerrada por este paralelogramo. Entonces aquí ya están los cuatro vértices. Esta región D como tal, pues no es de tipo, bueno, la podemos ver como tipo 1 o tipo 2, pero con funciones pues definidas por pedazos, ¿no? Por trozos. Entonces, bueno, voy a intentar verla como unión de regiones de tipo 1. O sea, para ir separando, digamos, como lo que pase desde 0 hasta 2. O sea, si x está entre 0 y 2, pues la y estaría acotada por estas dos gráficas, que son funciones continuas. Luego puedo hacer pues, otra separación de 2 hasta 3. Y finalmente, pues de 3 hasta 5, ¿no? O sea, esto pues lo puedo ver como unión de tres regiones de tipo 1. Y entonces la integral que quiero calcular es la integral de menos x más 3y sobre el conjunto de, pues la puedo separar como suma de tres integrales iteradas. Entonces, bueno, ¿qué funciones tenemos aquí? Pues esta tiene pendiente 4 tercios. Entonces, y igual a 4 tercios de x. La función de aquí abajo, pues es una recta con pendiente menos 1/2. O sea, esto sería y igual a menos x entre 2. Y bueno, estas pues tienen las mismas pendientes, nada más cambia la ordenada del origen.
Esto me quedaría como y igual a 4/3 de x. Y bueno, a ver si multiplico por el 5 son 20/3. Para llegar al 3 tendría que restarle 11/3. Y la función de aquí arriba es y igual a menos x entre 2. Igual si sustituyo el 5 sería menos 5/2. Y tengo que llegar hasta 6/2. Entonces, bueno, ahí están las funciones que describen estas rectas. Y entonces para la primera parte, pues la x va de 0 a 2, dije, y la y pues iría de menos x entre 2 hasta la función de arriba, que es 4/3 de x. Entonces, esta la estoy integrando con respecto a y luego con respecto a x. No crean que vamos a hacer ahorita todas las operaciones de esto, nada más quiero mostrarles pues qué es lo que pasa si voy haciendo esta integral así. En el segundo, bueno, la segunda parte, pues la x solamente está de 2 a 3. Sería. Y la y, pues ahora es esta función, 4/3 de x menos 11/3, hasta, bueno, la de arriba que sigue siendo 4/3 de x. Es la misma función, o de y de x. Y para la última región, pues ahora la x está en el intervalo 3,5. Y pues está entre 4/3 de x menos 11/3 hasta menos x entre 2 más 11, ay, más 11/2. Misma función de y de x. Algo similar, pues podría ser si quiero considerar esto como unión de regiones del tipo 2. ¿Sí? O sea, sería tomar y de menos 1 a 0, luego de 0 a 4, no, perdón, de 0 a 3 y de 3 a 4. ¿Sí? Y otra vez me quedarían tres integrales. Y entonces, bueno, aquí el detalle es que todavía me falta pues integrar esto con respecto a y. Es bastante sencillo, pero pues, lo hay que estar sustituyendo. Entonces, eso es lo que, bueno, ya está escrito por aquí abajo, nada más. En un momento se los muestro para que vean pues qué tanto es. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos escrito para calcular esta integral? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Lo de separar las regiones es como de un teorema o solo, bueno, solo lo podemos hacer así. pues es que tienes, Pues, bueno, sería lo mismo que hacerlo por pedazos, pero como ya, como el siguiente paso, ¿no? pues lo que estaríamos usando es, bueno, lo teníamos con respecto a integrar sobre conjuntos Jordan medibles, que si tienes la unión, bueno, si tienes dos conjuntos Jordan medibles, lo que decía el teorema, pues es que, bueno, vamos a mostrarlo por aquí, porque es el primer día. Este aquí. ¿No? Si tienes una función donde ya sabes que es integrable sobre estos dos conjuntos que son Jordan medibles, pues entonces la función es integrable sobre la intersección y la unión, y pues tienes esta igualdad.
El único detalle, pues, es que como estamos separando en regiones cuya intersección, pues, solamente es un segmento, ay, puse el mismo color. En R2, pues, estas intersecciones tienen medida cero. Entonces, al final lo que nos quedaría es que la integral sobre la unión, pues, es igual a la suma de estos dos menos la integral sobre un conjunto de medida cero. Y entonces esta integral, pues, sería cero. Entonces, por eso sí podemos separarlo. Y bueno, esto lo estaríamos aplicando para tres conjuntos, ¿no? Sí, está bien. Sí, ya quedó claro. Bueno, qué bueno que preguntaste porque sí estamos utilizando ese resultado, entonces pues, siempre podemos ir separando mientras la intersección de los conjuntos pues sea un conjunto de medida cero. Y entonces de aquí pues lo que quedaría es ya ir resolviendo cada una de estas integrales. Entonces, pues ya integraría con respecto a y, que como es la misma función, pues me queda lo mismo en cada uno. Lo que cambia, pues, es la evaluación que tengo que hacer en cada uno de los valores, bueno, de estas funciones. Y entonces ya, pues, me pondría a sustituir, elevar, pues, algunos binomios al cuadrado. Me queda todo este rollo en la sustitución. Luego ya, bueno, aquí se están sumando términos semejantes. Se integra ahora con respecto a x, que bueno, siguen siendo polinomios, entonces pues no hay mayor dificultad, solamente es que si me pongo a hacer esto a mano, pues así es como me queda, ¿no? Para llegar a que la integral es 22. Entonces, pues, digamos, en la teoría, pues puedo hacer esto. En la práctica, pues son integrales sencillas, nada más que si quiero hacerlo a mano, pues son bastantes cuentas. Para una integral de una función, pues muy simple. O sea, es menos x más 3y. Entonces, pues, imaginemos ya tener algo más complicado aquí con esta región que tampoco es, pues, demasiado, no sé, complicada de describir. Entonces, bueno, este ejemplo, pues, es para decir que, aunque puedo utilizar esto de las integrales iteradas, pues no siempre es el mejor camino andar pensando en este método directamente. Entonces, por eso, pues, es que hay que recurrir a otras cosas. Entonces, en un momento, pues, vamos a resolver esta integral de manera distinta. En este segundo ejemplo, pues ya no vamos a, bueno, ya no está escrito todo el desarrollo de la integral a la que tendría que llegar. Nada más, pues me gustaría poner cuáles serían las integrales iteradas si quiero hacerlo por el mismo camino. O sea, por ejemplo, aquí, si nuevamente veo esto como unión de regiones del tipo 1, pues aquí es donde cambiaría la función de abajo. Entonces puedo separar como, bueno, esto dice que es un disco de radio 1, entonces aquí estaría en -1. Y como aquí, bueno, por el ángulo, que casi no se ve, dice 5/4 de pi. Pues este punto, pues sus coordenadas serían menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces,
Pues aquí lo puedo separar como suma de dos integrales, sabiendo a D como unión de dos regiones, nuevamente cuya intersección pues es un conjunto de medida de Jordan cero. Entonces la primera integral pues, es con x desde -1 hasta menos raíz de 2 sobre 2. Y la y pues va de la semicircunferencia de abajo a la de arriba. Como es una circunferencia de radio 1, pues esto sería raíz de 1 menos x cuadrada menos raíz de 1 menos x cuadrada de esta función. Aquí otra vez es con respecto a y y luego con respecto a x. Esa es la primera. La segunda región, pues ahora va con x de menos raíz de 2 sobre 2 hasta 0. La y pues iría de esta función que es menos x, perdón, x, hasta pues la misma raíz. Y bueno, tienes la misma función. Entonces, pues lo que les decía es que el desarrollo de estas integrales pues ya no está escrito ni lo vamos a hacer en este momento porque vamos a calcular la integral pues de otra manera, nada más es para ilustrar pues qué tipo de cosas me aparecen. La integral de esta función con respecto a y, ¿qué forma tiene? O sea, ¿alguien me puede decir cuál es la primitiva de esta función como función de y? O ya no nos acordamos de cómo integrar en una variable. Bueno, aunque no me digan exactamente cuál es la primitiva, qué función involucra. No entre y al cuadrado, ¿no? Bueno, tenemos que integrar eso. Pero en la integral, ¿qué función va a aparecer? ¿No? Ajá, tiene que aparecer una arcotangente, ¿no? Sí, porque, o sea, tienes esta parte que como es una cantidad positiva, pues se puede ver como un cuadrado más y cuadrada. O sea, es una integral de la forma a cuadrada más y cuadrada. Y entonces, pues esto es una arcotangente. Algo así. Donde pues en lugar de a, aquí aparecería la raíz de 1 más x cuadrada. Entonces, bueno, esto sí se puede calcular, después sustituir, pero pues otra vez pues aparecen bastantes cuentas por ahí. Entonces, la manera más sencilla de resolver estas dos integrales que teníamos aquí en los ejemplos, pues va a ser haciendo un cambio de variable. Entonces, pues esta parte ya no vamos a concluirla, sino que vamos a resolverlo de otra manera. Entonces,
Vamos a presentar primero pues este teorema de cambio de variable. Hoy nos vamos a centrar en pues ver cómo aplicarlo para resolver algunas integrales. Eso porque como mañana y el miércoles van a ver a Daniel, pues pueden seguir avanzando en cómo ir calculando integrales utilizando estos cambios de variable. Y el jueves vamos a pues dar una idea de cómo llegar a este resultado, utilizando pues las sumas de Riemann y muchos teoremas que ya se han probado antes en los distintos cursos de cálculo. Entonces, a ver, ¿qué dice este teorema de cambio de variable? Bueno, tienes dos conjuntos Jordan medibles. Esta función f, bueno, pedimos que sea continua en el conjunto A, es la que vamos a integrar. Vemos aquí, pues está dibujado otra vez como un paralelogramo, que era el que teníamos en el primer ejemplo. No exactamente el paralelogramo de arriba, pero da igual. Y tienes una función g, bueno, aquí pedimos que sea de clase C1, porque vamos a utilizar su matriz jacobiana. Y bueno, la propiedad que cumple G es primero que manda cierto conjunto B, que también es Jordan medible en A, o sea, la G transforma otro conjunto B, digamos, donde se puede integrar de manera más sencilla en el conjunto A, y que la G es casi inyectiva. O sea, va a ser, bueno, vamos a pedir que sea inyectiva, salvo por un conjunto, ay, no sé por qué dice finito, de medida de Jordan 0. Entonces, en muchas de las aplicaciones que veamos del teorema de cambio de variable, pues va a pasar que la G no sea inyectiva, pero pues la inyectividad, digamos, se pierde aquí en la frontera del conjunto B, que es un conjunto de medida 0. Entonces, bueno, una aplicación del teorema de cambio de variable no es solamente, a diferencia de el cambio de variable que nosotros hacemos pues en una variable. En una variable normalmente, pues tú, digamos, tienes una función, vamos a poner algo así. Y entonces el cambio de variable, pues te sirve para que esta función, pues se convierta en una función más sencilla de integrar. Entonces simplifica pues la función que tienes para que en la otra puedas encontrar una primitiva. Aquí pues no siempre se va a tratar de simplificar la función. Muchas veces pues lo que nos va a interesar es simplificar la región donde integremos. O sea, porque en el ejemplo que teníamos al inicio, pues la función ya era bastante simple. El problema pues era estar dividiendo en varias regiones y hacer la integración en una por una. Y en cambio, por ejemplo, si este paralelogramo yo lo puedo transformar, así decirlo, en un rectángulo, pues solamente tengo que calcular una integral iterada. Bueno, sí, dos integrales que están iteradas y que involucran pues límites de integración constantes. Entonces este teorema de cambio de variable pues me puede servir tanto para simplificar la región como la función. Entonces la G, que es la que transforma la nueva región en la que ya tenía, necesito estas dos propiedades, que sea de clase C1 y la inyectividad, salvo un conjunto de medida 0. Bueno, y claro, que mande el nuevo conjunto B en A.
Entonces vamos a ver cómo se aplica para el primer ejemplo que estábamos resolviendo. Entonces déjenme copiar pues yo creo que con todo y dibujo. Bueno, y antes de ver este ejemplo, ¿qué es lo que aparece aquí involucrado? Pues una composición de la G con la F que tenía al inicio. Y esta parte pues es valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana. O sea, esta DG pues es la matriz de derivadas parciales. Que esa, pues, sí sé que todas estas derivadas parciales existen porque la función es de clase C1. Y bueno, el determinante de esta matriz, pues es el que en muchas ocasiones le llamamos jacobiano. Entonces se puede notar así como JG, o como está escrito pues aquí arriba, ¿no? Determinante de derivada de G, digamos. Esta matriz jacobiana. Entonces vamos a poner aquí abajo lo que queríamos integrar. Bueno, ya integramos y vimos que el resultado es 22, de una forma muy fea. Entonces aquí, pues nada más voy a dejar la región. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues encontrar, por ejemplo, vamos a poner un cuadrado aquí. El cuadrado, pues más sencillo que se me ocurre para integrar, pues es el de 0,1 por 0,1. Entonces, este digamos que sería mi conjunto que aquí arriba se llama B. Y quiero encontrar pues una función G que transforme este cuadrado en el paralelogramo que teníamos antes. Entonces, para eso, pues puedo pensar en una transformación lineal. Esta función la vamos a definir por lo pronto de R2 en R2. Y entonces, por ejemplo, pues puedo pensar en la transformación lineal que manda esta base de R2, o sea, el 0, el 1, 0 y el 0, 1, en estos dos vectores que también forman pues una base de R2. Entonces, esta G, pues lo que quiero que cumpla es que el vector 1, 0, pues lo mande a 2, menos 1. Y pues el otro elemento, que es el 0, 1, lo mande en el vector 3, 4. Y entonces, pues esta G evaluada en un punto XY, por ser lineal, pues sería X por el 2, menos 1, más Y por 3, 4. Es decir, pues en la primera entrada tenemos 2X más 3Y. Y en la segunda menos X más 4Y.
Entonces, bueno, esta transformación lineal pues ya manda los dos vectores canónicos, los dos que marqué aquí, y por lo tanto pues va a mandar todo el cuadrado en el conjunto D. Por ejemplo, pues el 1, 1, si evaluamos, pues nos queda 5,3, que es este otro punto. Entonces, pues ya tendría que esta transformación lineal, pues es una función de clase C1, pues en todo R2. De hecho, pues sería C infinito. Entonces, en particular, pues va a ser de clase C1 en el cuadrado B que tengo aquí. Y pues la imagen de B sí es el conjunto D que tenía acá. Y bueno, esta transformación es inyectiva. Sí, en todo R2, ¿no? Ajá. Sí, pues tan solo porque pues como estoy mandando una base a otra base de R2, pues esta transformación, pues su imagen es todo R2. Por lo tanto, pues el núcleo tendría que ser el 0, 0 únicamente. Entonces esta transformación es inyectiva. Entonces ya tengo una transformación que cumple con todas las propiedades. ¿Qué es lo que me decía este resultado? Bueno, vamos a poner aquí la ecuación. Pues hay que calcular este determinante. Entonces, determinante de G, pues es el determinante de... Bueno, aquí está la función G. Entonces, las derivadas de la primera función coordenada con respecto a X es 2. Respecto a Y, pues es 3. Abajo me quedaría con respecto a X y con respecto a Y. Y entonces este determinante pues es 8 más 3, que es 11. Bueno, ¿qué es lo que tendría entonces? Pues que la integral que quiero calcular, que era la de la función menos x más 3y, sobre el conjunto D, que es el paralelogramo, pues se convierte en la integral sobre el conjunto B, o sea, que es el 0, 0, 1 por 0, 1. Y bueno, aquí tengo que componer la función G con F. Eso pues simplemente es pues, sustituir la G en F, entonces sería menos X, es menos la primera coordenada de aquí. Luego es más 3y, que es esta parte. Esa sería la composición de las dos funciones. Por el bueno, valor absoluto del determinante de dg, que pues se quedaría como 11.
Entonces, bueno, el 11 lo podemos sacar. Es una propiedad también que cumplen estas integrales. Y pues de aquí adentro me quedaría menos 2x menos 3x, o sea, menos 5x, menos 3y más 12y. Y bueno, como es la integral sobre este cuadrado, pues ya la puedo ver como integrales iteradas. Bueno, el orden que tú escojas pues da igual porque es igual de sencillo. Entonces aquí nos quedaría como 11 por la integral de 0 a 1 de menos 5 medios de x cuadrada más 9xy. Que bueno, evaluado en x igual a 1 me queda menos 5 medios más 9y. En x igual a 0 pues todo es 0. Entonces esto queda como 11 por menos 5 medios de y más 9 medios de y cuadrada, otra vez evaluado de 0 a 1. Entonces esto se convertiría en 11 por menos 5 medios más 9 medios. Y con y igual a 0 pues todo es 0. Entonces aquí te quedan 4 medios que es 2, por 11 son 22. O sea, llegamos pues ya al mismo valor de la integral, pero con cálculos mucho más sencillos. Entonces aquí pues la función a la hora de hacer la composición pues no cambió demasiado. Sigue siendo una función muy sencilla de integrar con respecto a las dos variables. Lo que se modificó pues es el conjunto sobre el cual integro. Y eso es lo que pues me ayuda bastante a hacer el cálculo de manera más rápida. Bueno, eso es con este ejemplo. Digamos que por ahora pues la única ventaja que tenemos comparado con lo que hicimos antes pues es que los cálculos son más rápidos. ¿Tienen alguna duda, comentario? Bueno, y en general, pues siempre que yo tenga una región que involucre pues paralelogramos, pues siempre puedo encontrar una transformación pues ya no lineal, pero sí afín, que pues no va a cambiar demasiado, solamente aquí sumarle una constante, pero con que transforme el cuadrado 0,1 por 0,1 pues, en el paralelogramo que tú quieras, ¿no? Y bueno, en más dimensiones pues tendrías algo similar con un rectángulo que sea 0,1 en cada entrada, ¿no? Y sí, efectivamente, es un super teorema. Que bueno, este es el primer ejemplo que tenemos, pero pues vamos a ver que se puede ocupar en muchos otros casos para simplificar las cosas o para pues resolver algo que de otra manera no se podría. Entonces, pues vamos a ver ahora qué pasa con la otra integral que se quería calcular antes, la que nada más pusimos estas integrales iteradas. Entonces igual vamos a copiar esto de aquí para ahora sí resolverlo.
Bueno, entonces vamos a quitar esta línea. Y yo creo que esto tampoco lo necesitamos ahora. Entonces tengo esta región D, que bueno, nada más de verla, lo que tendríamos que decir. Coordenadas polares, porque es pues una parte de un disco. Entonces aquí ya está involucrado, es que el radio va desde 0 hasta 1 y el argumento pues también ya tenemos que va desde pi medios hasta 5 cuartos de pi o 5 pi cuartos. Entonces pues ese es el cambio de variable que vamos a hacer. ¿De qué manera? Bueno, vamos a mover esto hacia la derecha. Entonces, pues dije que la R aquí, o sea, el radio va desde 0 hasta 1. Y el ángulo teta pues, tendría que ir, bueno, va desde pi medios hasta 5 cuartos de pi. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es pensar a estas dos variables como si estuvieran en el plano cartesiano. Bueno, más bien aquí vamos a poner la R. O sea, si yo pienso en esta región donde R y teta pues, son como X y Y, pues la R va de 0 a 1. Vamos a poner por aquí el 1. Teta va de pi medios a 5 cuartos de pi. Digamos que por aquí ponemos pi sobre 2 y acá arriba 5 cuartos. Y entonces lo que tendría, visualizándolo así, pues es otra vez un rectángulo. Entonces la función que voy a definir aquí es la siguiente. Este es D, este le vamos a llamar B. Entonces B son los puntos R, teta en R2, tales que pues, R va de 0 a 1 y teta de pi medios a 5 cuartos de pi. Entonces aquí lo importante es que esta B lo estoy pensando en coordenadas cartesianas. Porque si fueran polares, pues en realidad lo que tendría es la región de la derecha. Entonces si quieres hasta le puedes poner X, Y para no confundirte. Pero, bueno, falta definir la función G. Entonces esta G, pues, vamos a ponerla de B en R2. Pues va a ser G de R, teta, pues justo la función de cambio de coordenadas, que es, bueno, si recordamos, en el caso de las coordenadas polares, para cambiar a coordenadas cartesianas, pues tú tienes las ecuaciones x igual a r por coseno de teta, y igual a r por seno de teta. Y entonces la función que vamos a definir aquí, pues es justo poniendo
R coseno de teta en la primera coordenada y R seno de teta en la segunda. Entonces, esta función pues es la de cambio de coordenadas de polares a cartesianas. Pero visto aquí, bueno, déjenme bajar esto. Pues la G justo lo que estaría haciendo es transformar este rectángulo en el plano cartesiano R2 a esta región D. O sea, por ejemplo, toda la línea de aquí abajo, que es la de ángulo pi sobre 2, pues cuando le aplicas la función, lo que obtienes es este segmento. Igual, pues la línea de arriba, que es la de ángulo pi cuartos, pues al aplicarle la función se transforma en esto. Cualquier recta intermedia, bueno, cualquier segmento intermedio, que es con ángulo fijo, pues acá se transforma en un radio de esta circunferencia. Y con los segmentos verticales, es decir, con R fijo, vamos a cambiar, digamos, este segmento que es R igual a 1, pues se está transformando en esta parte del disco, ¿no? E igual, cualquier segmento vertical, pues se transforma en una parte de una circunferencia. Bueno, ahora la pregunta es, ¿esta función G es inyectiva? O sea, lo que puedo decir por lo pronto, pues es que G sí va a transformar a B en todo D. Ahora ustedes díganme si la G es inyectiva. No es inyectiva en el R0, ¿no? Todo lo Ajá. manda al 0. Sí, entonces este cambio de coordenadas, donde no es inyectiva, pues es para R igual a 0. Fuera de R igual a 0, mientras no tengas dos argumentos que difieran en un múltiplo de 2pi, o sea, que termines en el mismo ángulo, digamos, si lo vemos de 0 hasta 2pi, pues solamente en R igual a 0, pues es donde todo se va al origen, pero pues eso de R igual a 0 es un segmento que está aquí. Y entonces, pues por ser un segmento de recta en R2, pues esto sí tiene medida 0. Entonces, digamos que es inyectiva en 0,1 por pi medios a 5 pi cuartos. Entonces, G no es inyectiva, pues cuando R es igual a 0. Pero como este es un conjunto de medida 0, pues sí puedo aplicar el teorema. Entonces, bueno, ahorita que acabemos de hacer este ejemplo,
esta función pues es la de cambio de coordenadas con respecto a coordenadas polares y cartesianas. Entonces, pues algo importante es, bueno, para el ejemplo, pues tenemos que calcular quién es el determinante de DG. Pero pues se va a estar ocupando siempre que hagamos un cambio de coordenadas que involucre coordenadas polares, ¿no? Porque siempre vamos a usar esta función. Entonces lo único que necesito para eso de la inyectividad salvo un conjunto de medida cero, pues es que en el rectángulo que esté definiendo, pues, cuidar los argumentos, ¿no? Bueno, y aunque este segmento vertical pues diera más de una vuelta, al final lo único que pasaría es que me van a quedar otros segmentos. Bueno, digamos que si yo pongo de 0 a 2pi, que por alguna razón pues tenga que integrar sobre todo el círculo, pues nuevamente voy a tener que en el segmento de altura 0 y altura 2pi, pues ya se pierde la inyectividad. Pero pues como sigue siendo otro segmento, pues, va a ser otra vez un conjunto de medida 0. Lo que no puedo hacer pues ya es pasarme del 2pi, ¿no? Porque ahí ya me quedaría pues una franja más grande. Entonces este determinante, bueno, pues primero hay que derivar con respecto a r, me queda coseno de teta. Con respecto a teta es menos r seno. Luego la segunda función respecto a r es seno. Y respecto a teta es r coseno. Entonces el determinante pues nos queda como r coseno cuadrado más r seno cuadrado. Y entonces pues como esto es r por coseno cuadrado más seno cuadrado, es r únicamente. Entonces, pues este determinante hay que recordarlo, ¿no? El jacobiano de esta transformación de cambio de coordenadas polares, pues es r. Y ahora sí, pues vamos a calcular la integral. ¿Qué integral quería calcular después de todo esto? A ver, está aquí abajo. Entonces, esta integral, que es la que queríamos calcular sobre el conjunto D, es igual a la integral sobre el conjunto B. Y aquí tengo que componer la función g con la que ya tenía. Nuevamente, pues es sustituir. Aquí ponemos... Bueno, ya sabemos de estos cambios de coordenadas que x cuadrada más y cuadrada se va a convertir en r cuadrada. Porque tendrías que poner r cuadrada coseno cuadrado más r cuadrada seno cuadrado y entonces otra vez se factoriza esto y te quedaría nada más r cuadrada. Entonces esta es la función que tengo que multiplicar por el valor absoluto del determinante, pero pues r es positiva. Bueno, no negativa. Entonces aquí únicamente pues multiplicaría por r. Entonces la función pues ya se simplifica y también la región de integración porque pues ahora es un rectángulo. Entonces podemos escribir esto como, digamos, integral de 0 a 1. Luego teta era de pi medios a 5 cuartos de pi. R entre 1 más r cuadrada.
Y aquí sería d teta de r. Bueno, como esta es una constante con respecto a teta, pues me queda la misma función multiplicada por la longitud del intervalo. Entonces sería r entre 1 más r cuadrada. Bueno, yo creo que voy a cambiar los límites de integración. Da igual, pero creo que escribo menos si lo pongo en el otro orden. Entonces aquí adentro ponemos dr y afuera de teta. Entonces esto nos quedaría como integral de pi medios a 5 cuartos de pi. ¿Y cuál es la integral? Bueno, ¿cuál es una primitiva de esta función? R entre 1 más r cuadrada. ¿Sería el logaritmo de 1 más r cuadrada entre 2? Ay, no, no es tu internet, era yo. Bueno, espero que de cualquier forma hayan seguido la cuenta después de que me dijeron lo de la primitiva. Nada más evalúe que el logaritmo natural de 2. En la sustitución de abajo era logaritmo natural de 1 que es 0. Y aquí, pues este integral, como era una, bueno, es una constante, pues se queda como la constante por la longitud del intervalo. Entonces, lo que les intentaba decir es que, pues, sí se simplifica la integral al hacer el cambio a coordenadas polares, ¿no? Por la región de integración y también, pues, por la función, porque, pues, su primitiva, pues, era inmediata. Entonces, este es un cambio de coordenadas importante. En el caso de R2, las coordenadas polares.
Entonces la función que estamos usando aquí, si es g de r, teta, es r coseno de teta, r seno de teta. Y el determinante, en este caso es r. R. Entonces esta función pues ya es de clase C1 en todo R2. Nada más pues para el rectángulo o la región donde vayas a considerar esta función, pues hay que cuidar lo de la inyectividad salvo un conjunto de medida cero. Que sea básicamente pues es no pasarnos ahí en el caso del argumento. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo de esto de las coordenadas polares. Vamos a intentar calcular la integral de f de xy igual a e a la x cuadrada más y cuadrada sobre un disco completo, disco de radio 1, con centro en el origen. Entonces, para esta integral, si yo me fijo en el disco de radio 1 y no quiero usar coordenadas polares, pues podría decir, puedo ver esta región como de tipo 1, tipo 2. Aquí abajo pues tengo la misma raíz de 1 menos x cuadrada negativo, aquí la raíz positiva. Entonces, pues como región de tipo 1 o 2, pues los límites de integración no son demasiado complicados, pero el detalle pues está en que, ponerlo, 1 menos x cuadrada, 1 menos x cuadrada positivo, y aquí meteríamos la función e a la x cuadrada más y cuadrada, ¿no? De y de x. En que cuál es la primitiva de esta función con respecto a y o con respecto a x, ¿no? O sea, lo que nosotros sabemos de cálculo 2, pues es que esta función, pues su primitiva no se puede calcular por métodos elementales, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que tendría es esta función más una constante, ¿no? Bueno, aquí en el exponente. Que pues tampoco se podría, porque pues básicamente esto lo puedes ver como e a la a por la integral de e a la x cuadrada. O sea, es la misma función con una constante multiplicada. Entonces, pues aquí no es que quiera simplificar el trabajo, sino que no voy a poder realizarlo de esta manera.
Entonces aquí pues el teorema de cambio de variables es el que me va a ayudar a resolver calcular esta integral. Y de una manera mucho más sencilla. Entonces, pues vamos a trabajar nuevamente con esta función de cambio de coordenadas. En este caso, ¿qué tendría? Pues que la R va desde 0 hasta 1. Y teta, pues es de 0 a 2pi. Entonces aquí, el conjunto B acuérdense que estamos poniendo R, teta, entonces este es el intervalo de la R y este es el de teta. Entonces, la función G pues es la misma porque voy a cambiar a coordenadas polares. R coseno. Y bueno, lo que ya sabemos que no tenemos que estar calculando todo el tiempo, pues es que el jacobiano de esta transformación pues es R. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues es la integral de F sobre el conjunto A. Bueno, aquí pues vamos a decir que G es inyectiva, salvo pues cuando R es igual a 0. Y además de esto, pues donde se pegan para teta igual a 0 y teta igual a 2pi. Entonces eso lo podemos poner como 0,1 multiplicado por 0 y 2pi. O sea, si visualizamos el rectángulo B, diríamos que esta función no es inyectiva en este segmento, que es el de R igual a 0, y en los dos de arriba y abajo, pero sigue siendo un conjunto de medidas 0, porque es unión finita de segmentos en R2, ¿no? Entonces ahora sí, la integral pues es igual a la integral sobre B de, ¿quién es F? Pues E a la X cuadrada más Y cuadrada, que pues como voy a cambiar a coordenadas polares, pues esto otra vez se convierte en R cuadrada. Y algo que nunca se nos tiene que olvidar es que tengo que multiplicar por este determinante, o sea, por la R. Valor absoluto. Igual antes de que se me olvide, aquí arriba vamos a poner valor absoluto. Bueno, esta es la función que me queda. Que pues ya podemos poner integral de 0 a 1, integral de 0 a 2pi, e a la r cuadrada r. Bueno, la primera r vamos a ponerla al principio. Esta r. Y sería de r de teta. ¿Cuál es una primitiva de esta función? Con respecto a r. Sería E a la R cuadrada entre 2.
Entonces esta la evalúo en R igual a 0 y R igual a 1. Y pues ya nos quedaría 1/2 por E a la 1 menos 1/2 por E a la 0. Bueno, aquí falta poner la otra integral. De 0 a 2pi de teta. Nuevamente, como esto pues ya es una constante, es lo que ya tenemos multiplicado por la longitud del intervalo. Entonces el 2 se cancelaría y nos queda pi, que multiplica e menos 1. Entonces en este caso pues estoy pasando de esta integral en coordenadas cartesianas que no iba a poder resolver, bueno, con la primitiva, sino que se hubiera tenido que idear la forma de calcular esta integral a, pues, esta de acá, que ya pues, tiene una primitiva muy inmediata de encontrar. Entonces, en este caso, pues, se simplifica tanto la región de integración, porque ya es un rectángulo, como la función. ¿Hay alguna duda, comentario? Bueno, voy a escribir el último ejemplo de hoy, que pues nos va a llevar muy poco tiempo, pero creo que es importante para darnos una idea de por qué aparece este determinante. So, vamos a calcular la integral de la función constante 1 sobre un rectángulo. Entonces, esta es la integral. Ahí salí muy feo el 5. Entonces, vamos a calcular la integral pues de dos maneras. Una es directamente. Y la segunda, pues aplicando un cambio de variable para que la región de integración pues sea el cuadrado 0,1 por 0,1. Bueno, preguntan que si al hacer ejercicios de esto de cambio de variable tienen que verificar si un conjunto tiene medida cero o solamente basta mencionarlo. Pues mientras digas dónde no hay inyectividad y esto sea, en el caso de R2, unión de segmentos, o en el caso de, bueno, unión finita de segmentos, o en el caso de R3, unión finita de subconjuntos de planos, o sea, cosas que ya sabemos que tienen medida cero y sea una unión finita de esos, pues basta con escribir dónde no está la inyectividad y ya.
Bueno, y es decir, ahí que esto tiene medida cero, que es unión finita de segmentos, ¿no? Si lo escribes así como nosotros lo pusimos aquí, pues también es suficiente. Ya si es un conjunto, pues mucho más complicado, pues habría que argumentar, pero rara vez nos va a quedar algo distinto a, a uniones de segmentos en el caso de R2. Bueno, entonces aquí, a ver, vamos a calcular pues la integral directamente. Hasta podría decir que como es la constante 1 en este rectángulo, pues tiene que ser la medida del rectángulo, pero voy a ponerlo como integral de 2 a 5 con respecto a x, de 3 a 8 con respecto a y. Y entonces esto es 1 por la longitud del intervalo. Me queda 3. Y luego el otro pues igual sería 3 por la longitud del intervalo. O sea, tal cual, pues la medida de Jordan del rectángulo. Entonces la integral de la constante 1 pues es 15, que es el área de este rectángulo. Ahora díganme cómo, bueno, qué cambio de variable podemos aplicar para que el conjunto B, o sea, la región de integración nueva, sea 0,1 por 0,1. Entonces g de xy igual a qué? Para que transforme el c, este cuadrado en el rectángulo que teníamos arriba. Pues aquí, digamos que cada coordenada la puedo ver por separado. O sea, quiero transformar un segmento de longitud 1 en uno de longitud 3. Entonces puedo multiplicar por 3. Eso me llevaría 0,1 en 0,3. Y luego ya nada más para recorrerlo, le sumo 2. Eso en la primera entrada. En la segunda, pues hago lo mismo. O sea, como este tiene longitud 5, pues puedo poner 5y y sumarle el 3 para que inicie ya en, bueno, para trasladarlo a 3,8. Entonces, pues como la primera entrada sí transforma el 0,1 en 2,5 y la segunda 0,1 en 3,8, pues ya tendría que bueno, g de b sí es el rectángulo que tenía originalmente. Y bueno, como estos son polinomios, pues entonces la g es de clase C1. Y aparte, pues es inyectiva. Entonces lo que quedaría para ya calcular la nueva integral, pues sería
ver quién es el determinante de esta DG. Entonces, la primera función con respecto a x, su derivada es 3, respecto a y es 0. La segunda respecto a x es 0, respecto a y es 5. Y me queda 15. Entonces, quiere decir que pues la integral era 2,5 por 3,8. De la función constante 1, pues ahora la nueva región de integración ya es 0,1 por 0,1. Tengo que componer la función g con la constante 1. Entonces, al componer con la constante, pues se queda como la misma constante. Y aparte, lo que dijimos que no se nos puede olvidar es este valor absoluto del determinante, que es 15. Y entonces, pues ya te queda la integral de la constante 15 por en este cuadrado. Y entonces, pues eso va a ser 15 por la medida del cuadrado. Que yo creo que mejor la ponemos esta ya así. Creo que sí teníamos un resultado de que la integral de una constante sobre un rectángulo, pues es la constante por la medida de Jordan del rectángulo, que es como la generalización de lo que sucede en una variable con la integral de una constante. Entonces esto pues ya sería 15. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando yo hago el cambio de variable para integrar sobre otro conjunto, pues este determinante justo me sirve para, pues, como compensar, digamos, la diferencia que hay entre las medidas. Ajá. ¿Podría repetir rápido cómo fue que sacó el cambio de variable? Sí. Por favor. Sí, en general, bueno, vamos a poner aquí, ay. Bueno, este es el 0,1 por 0,1. Y entonces yo quiero sí, para transformar un rectángulo en otro rectángulo, lo que les comentaba es que pues se puede hacer el cambio, bueno, la transformación, pensarla por coordenadas, por separado. Entonces, digamos que en la primera entrada, o sea, en la primera función coordenada, pues yo quiero mandar el 0,1 en este intervalo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues una X de aquí. Primero, para la longitud del intervalo, que aquí es 1, pues la tengo que multiplicar por b menos a. Eso ya, pues manda el 0,1 en el intervalo 0, b menos a. ¿No? O sea, un intervalo que sigue empezando en 0, pero que ya tiene la longitud que quiero. Y ya para terminar, pues recorro este intervalo sumándole a, o sea, el punto inicial. Entonces, esta función, pues lo que hace es, bueno, es una función estrictamente creciente que manda el 0,1 en a, b. Y entonces en la segunda entrada, pues puedo hacer lo mismo, ¿no? Primero multiplicar y por la longitud que quiero, que en este caso es d menos c.
Y finalmente, pues el intervalo que tenía hasta aquí es 0,d menos c cuando hago la multiplicación. Y le sumo c para ya recorrerlo al intervalo que yo quiero. Entonces, por eso es que pues la transformación sería g de xy en la primera entrada b menos a x más a. Y en la segunda, pues d menos c por y, más c. Ah, ok, ya me quedó más claro, gracias. Sí, entonces, pues para transformar el cuadrado 0,1 por 0,1 en cualquier rectángulo, pues puedo aplicar esta transformación. Era lo que les comentaba con los paralelogramos de las transformaciones afín, que pues, esta es la parte que se está añadiendo porque ya no voy a transformar en el 0,1. Y bueno, en general, si quiero transformar en un paralelogramo, pues también podrían... Bueno, voy a poner paralelogramo sí, aunque puede ser de muchas maneras. Entonces, si esto no tiene ningún punto que pase por el origen, pues también la idea sería que primero el vector 0,1, pues lo puedo pensar que vaya a dar a este vector, pensando que su punto inicial es de aquí. Pero en el vector 1, 0. El vector 0,1, pues mandarlo a este de acá. Digamos que hasta aquí lo estaría haciendo como en nuestro primer ejemplo, pensando que aquí está el origen. Y lo adicional, pues sería sumarle esta A y esta B. Entonces, bueno, de aquí no vamos a poner ahí la ecuación completa. Digamos que pues va a haber algún ejercicio donde tengamos que considerar un paralelogramo fuera del, bueno, que no tenga ninguno de sus vértices en el origen. Y entonces pues ya ustedes pueden intentar obtener esta transformación, ¿no? Para simplificar. Pero bueno, lo que les quería comentar pues es que este determinante pues lo que hace es justo compensar las medidas, ¿no? Que la medida 15 que tenía aquí, que ahora se convirtió en medida 1, pues aparece justo en el determinante de la matriz jacobiana, es decir, en el jacobiano. Entonces ya el jueves, pues veremos cómo la idea de cómo llegar a este teorema de cambio de variable,